La práctica del rescate en espacios confinados es de suma importancia. Es necesario que las personas que se encuentran en el sitio conozcan el lugar en general, así como el espacio al que ingresarán y los peligros asociados. Si no tuviéramos entrenamientos trimestrales, creo que habría muchas cosas que se pasarían por alto, que no se tomarían demasiado en serio. Así que creo que tener estos entrenamientos y contar con un grupo de personas que se presentan y practican estos diferentes escenarios no tiene precio. ¿Verdad? No se puede colocar un precio a la seguridad. No se puede colocar un precio a la vida de las personas. Cuanto más práctica pueda procesar mi razonamiento, más beneficioso será a fin de salir y practicar cada escenario que uno crea que podría ocurrir en cualquier tipo de espacio confinado. En nuestra línea de trabajo, un espacio confinado es un espacio que no está destinado para la ocupación humana. Por lo general, solo hay una entrada y una salida. Existe la posibilidad de que el aire esté viciado. Es probable que la mayor preocupación en nuestra planta de tratamiento sea el aire viciado. Con las aguas residuales, hay todo tipo de gases, H2S, sulfuro de hidrógeno, LEL, explosivos de nivel inferior, y monóxido de carbono. Todas estas son preocupaciones muy importantes, y nuestro monitor de aire ha sonado con demasiada frecuencia, así que eso es algo que me tomo muy en serio. Cualquier ingreso a un espacio confinado en la planta es una especie de sesión de práctica, ya sea que se trate de un entrenamiento en espacio confinado o no, o una entrada real de mantenimiento para hacer un trabajo en alguna pieza del equipo, eso es solo otra práctica. Así que cada ingreso es una práctica y todo el tiempo aprendemos cosas nuevas. Pero suele suceder que entre las cosas que alguien podría olvidarse se encuentre no usar guantes de cuero y cortarse la mano en un cable de rescate. Eso causa una lesión. No necesariamente se trata de una emergencia, pero es una experiencia de aprendizaje. Realizamos un entrenamiento de equipo de rescate en espacios combinado una vez por trimestre, 4 veces al año. Cambiamos las ubicaciones. A veces trabajamos con el departamento de bomberos local también. Los invitamos a nuestro entrenamiento y también hemos trabajado con otros departamentos para asegurarnos de que nuestro entrenamiento coincida con todos los diferentes tipos de ingresos que realizaremos durante todo el año. El mayor beneficio es que las diferentes ubicaciones nos permiten hacer rescates similares a los que haremos durante todo el año. Así que tenemos ese entrenamiento, que es de la vida real, para lo que realmente haremos. También hay otras ventajas. Tenemos la oportunidad de visitar diferentes sitios, trabajar con diferentes empleados que se encuentran en esos sitios. Y en ocasiones, incluso trabajamos fuera del sitio, con el departamento de bomberos en algunas de sus ubicaciones, o ellos vienen y trabajan con nosotros. El equipo de práctica se suele reunir a partir de las 9 de la mañana, algunas horas antes de que salgamos y realicemos cualquiera de los entrenamientos. Básicamente, en esa primera reunión, repasamos las políticas que la empresa implementó o lo que hemos decidido tratar de impulsar a través de la empresa para hacerla una base tipo instalación más completa para todos. Hablamos sobre los protocolos de Oregon OSHA, las regulaciones de Oregon OSHA, obtenemos información sobre diferentes tipos de equipos, herramientas, EPP, cualquier cosa que pueda ser útil en el futuro y que hoy no tengamos. Y también hablamos de la preparación previa para el entrenamiento del ingreso real que estamos a punto de hacer. Así que, si se trata de un clarificador o si realmente ingresaremos a un digestor o un sitio similar, nos aseguramos de preparar todo antes y hablar de todo al menos antes de salir hacia el lugar para realizar el trabajo. Nos aseguramos de tener un área que esté acordonada. Este es un gran problema que hemos tenido. Asegurarnos de que todo el mundo entienda que hay un área de exclusión, que solo las personas que se encuentran en el área de acción llevarán a cabo ciertas tareas. Nos aseguramos de que hay un punto de acceso o hay diferentes puntos de acceso. Bloqueo grupal. Todos debemos tener nuestro propio candado de bloqueo. Todos debemos tener nuestra propia etiqueta. Todos tenemos que asegurarnos de que el bloqueo esté completo y haber aislado todo lo que podría ser un peligro en el espacio. Nos aseguramos de realizar nuestro monitoreo de aire preliminar. Si hay algo que hace funcionar el monitor de aire, entonces comenzamos con la ventilación para asegurarnos de que nuestra área esté segura. Una vez que nuestro monitor de aire vuelva a los niveles normales, continuaremos con la preparación para el entrenamiento.
Por lo general, todo el equipo que se encuentra en el sitio se dividirá en grupos más pequeños de 3 o 4 personas, según cuál sea el escenario del ingreso para el rescate. Eso es solo para asegurarse de que todos tengan la oportunidad de rotar en las funciones. Algunas personas gravitarán hacia la operación de los izadores, las personas que son naturalmente más fuertes, supongo. Las personas más pequeñas, como yo, tal vez sean las que bajen por la escalera en el agujero, en especial si se trata de un área realmente estrecha. Pero en verdad rotamos por esas funciones solo para familiarizarnos con todo. En ocasiones, practicaremos 3 veces para que todos puedan rotar por cada función. En caso de que haya muchas personas y no tengamos demasiado tiempo, es posible que no pasemos por cada función en particular. Cualquier grupo que sea el primero podría terminar dividiéndose en 2 de las personas que ingresan, que rescatarán a la persona caída o prestarán ayuda a esa persona que podría estar herida allí abajo. Muchas veces, debido a que visitamos diferentes espacios cada trimestre, hay en verdad riesgos adicionales o se encuentran con diferentes riesgos. En ocasiones tienen que maniobrar en torno a diferentes obstáculos o cambiar la forma en que llevan a cabo el rescate simplemente porque no tienen el mismo punto de acceso o hay diferentes puntos de acceso. Algunos, incluso, son horizontales, por lo que cambia toda la forma en que harán el rescate. Una vez aprendidas las lecciones, tienen la oportunidad de resolver todos estos desafíos. No todos los rescates serán iguales e, incluso, al hacer el mismo rescate una y otra vez, se encuentran con diferencias. Cosas que cambian. Se tropiezan. Se resbalan. Tienen una pregunta sobre algo. Por lo tanto, siempre hay excelentes lecciones y preguntas que surgen después de cada trabajo que llevan a cabo o cada rescate que hacen. Por eso tenemos una maravillosa reunión informativa donde las personas hacen estas preguntas como punto de acceso o hay diferentes puntos de acceso, y abajo o durante el rescate. Hay personas que han olvidado cómo usar el equipo o cómo cambiarlo del modo SRL, cuerda salvavidas autorretráctil, al modo de recuperación, por ejemplo. Así que tienen una gran oportunidad de hablar sobre esas cosas. O si el maniquí se mueve demasiado en la camilla de rescate SCED, ¿cómo podemos cambiar la forma de asegurarnos de que están completamente sujetados allí? En especial cuando se trata de un rescate vertical. Lo más valioso de tener un equipo de rescate en espacios confinados y, luego, unirse a un grupo y hacer estos entrenamientos juntos es la camaradería en primer lugar. No se llega a ver a todos con los que se trabaja todos los días y, al tener un equipo como este, se puede ver a otros que tal vez no trabajen con uno todos los días. Eso es uno de ellos. Luego, obviamente, la seguridad es la máxima prioridad. Se aprende sobre todo tipo de cosas diferentes. Uno termina capacitándose en RCP y primeros auxilios. Se aprende cómo enfrentar situaciones estresantes y no solo se puede aplicar eso en el trabajo, sino también afuera si es necesario. A la empresa le genera más tranquilidad que las personas que llevan a cabo algunos de estos trabajos de alto riesgo lo hagan de manera segura. Y también se asegura de que las personas que no forman parte del equipo se encuentren en buenas manos con la mejor ayuda. Así que la empresa puede respirar un poco al saber que cuenta con un personal completamente entrenado que entiende todos los aspectos y precauciones de seguridad y todos los riesgos involucrados en cada ingreso individual, a un espacio confinado, y que saben cómo manejar las situaciones ellos mismos en el momento si algo sale mal. Así que creo que es un gran beneficio tener un equipo como este en cualquier empresa involucrada en rescates en espacios confinados. Una vez que se completa el rescate de práctica, por lo general nos reunimos en una sala de reuniones, preferiblemente durante un almuerzo que nos sirvan, y revisamos cualquier problema que haya surgido con el equipo utilizado y que no salió como se esperaba, o si alguien tiene dudas sobre el procedimiento en general. ¿Qué cable va dónde? ¿Cuál es la prioridad para bajar la escalera? Primera persona, segunda persona. Repasamos preguntas generales, en especial si tenemos nuevos miembros en el equipo que solo han estado allí un par de veces. Les preguntaremos específicamente si tienen alguna pregunta u observación, porque muchas veces las personas nuevas pueden aportar algo que no hemos notado antes o tendrán una pregunta que no se ha hecho. Se corren muchos riesgos al no hacer el entrenamiento. En primer lugar, si le pedimos a nuestro personal que haga un rescate en un área en la que no se han entrenado, eso es un peligro inmediato. Queremos asegurarnos de que se sientan cómodos con todos los espacios en los que podrían trabajar a lo largo del año. Si bien no podemos cubrir cada uno de ellos,
Eso nos brinda la oportunidad de practicar en espacios a los que irán y que es probable que se encuentren a lo largo del año. Por eso practicamos en diferentes ubicaciones, distintos tipos de ingresos, para que tengan la oportunidad de practicar con los elementos, en la vida real y de manera práctica, de resolver estos desafíos antes de que realmente se encuentren en una posición donde la vida de alguien esté en juego. Eso ya es lo suficientemente estresante. Todas estas personas se conocen entre sí, sumado a eso, alguien podría estar herido o lesionado. Lo último que necesitan es tener ese estrés adicional de no entender el espacio y tener que resolver todos esos problemas además de eso. Eso es una cosa menos de la que preocuparse. Practican, comprenden el espacio, conocen el equipo que usan. Ya han resuelto todos estos problemas y desafíos. Así que ahora todo lo que tienen que hacer es entrar y rescatar a la persona que resultó herida, y hacerlo de la manera más segura y rápida posible. Alentaría a las empresas a formar un equipo de operadores de rescate en espacios confinados que estén calificados o simplemente personas que ingresen a espacios confinados en general. Esto ofrece numerosas posibilidades para hacer trabajos dentro de su propia empresa para los que, de otra manera, tendrían que contratar a un contratista. También es una extensión natural de otros tipos de capacitaciones. La capacitación en seguridad para diversas máquinas y tareas ya es parte de la cultura de la mayoría de las empresas. Por lo tanto, el rescate en espacios confinados es una diversificación natural de eso. También es una evolución natural de la capacitación en primeros auxilios. Aquí en nuestra empresa, realizamos una capacitación en primeros auxilios cada año. Debemos renovar nuestra certificación en RCP y primeros auxilios. El equipo de ingreso a espacios confinados es una especie de lugar lógico donde eso entra en juego. En caso de que alguna vez se necesiten los primeros auxilios, es muy probable que se realicen en un espacio confinado. Tenemos que ser capaces de llevar los primeros auxilios a ese espacio. En mi caso, me he capacitado en primeros auxilios probablemente durante 30 años desde que estuve en los Boy Scouts. Y es repetitivo, cada año tengo que hacerlo. Pero, definitivamente, me siento seguro de que, si surgiera una situación o una emergencia, sería capaz de administrar primeros auxilios y RCP. Sin dudas, diría que cuanto más entrenamiento se tenga, mejor. Si es como nosotros, tenemos tantos espacios diferentes y todos con sus propios riesgos y desafíos únicos. Así que cuanto más podamos cubrir, cuanto más podamos practicar, más seguros estarán nuestros equipos. Será más rápido, eficiente y seguro para cualquiera de los rescates que haga nuestro personal porque los practican. Saben qué esperar. Conocen lo básico. Eso es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Ese minuto, esos 2 minutos marcan toda la diferencia para alguien que realmente tiene una emergencia médica. Contar con un equipo de rescate en espacios confinados nos mantiene preparados para las situaciones en las que no siempre nos involucramos. No solo lo pienso desde el punto de vista del trabajador, sino desde el de la empresa. Creo que la preparación es un tema muy importante. Quizás solo tenga un entrenamiento al año. ¿Cómo estará preparado para 8 situaciones diferentes que surgen a lo largo del año? Solo practicó una vez. Es posible que no tenga demasiada noción de cómo resolver las otras 7. Con varios entrenamientos a lo largo del año, siento que me mantengo preparado, que entiendo los diferentes riesgos, diferentes situaciones, diferentes espacios de entrada, diferentes formas de subir con el arnés a distintas personas, salvar a alguien de un agujero. Es como reafirmar que uno estará preparado para acudir cuando sea necesario. Incluso, tal vez no se trate de un espacio confinado donde se deban utilizar algunas de estas cosas. Podría ser el caso de un compañero de trabajo que termina sufriendo un ataque al corazón y que no tiene nada que ver con el espacio confinado. Pero estamos preparados porque hemos hecho los cursos, los entrenamientos, sabemos cómo hacer RCP, primeros auxilios y ya estamos aquí. De lo contrario, hay que esperar al 911. En mi opinión, es un gran beneficio para un empleado estar preparado para cualquier tipo de situación, ya sea en un espacio confinado o no. Y estos entrenamientos nos brindan ese conocimiento, nos ofrecen esa práctica y habilidad para hacer estas cosas, pero también fuera del trabajo. Es muy importante.